Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del segundo grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy iniciamos nuestra semana 33 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano, con el tema Identificamos escenarios laborales de riesgo y proponemos acciones que garanticen una gestión de riesgo de desastres. Continuando con el desarrollo de la competencia, gestione responsablemente el espacio y el ambiente, en la presente experiencia de aprendizaje nos centraremos en el análisis de riesgos en espacios laborales y comunitarios. ¿Somos conscientes de los riesgos a los cuales nos exponemos en nuestro centro de trabajo? ¿Sabemos en qué condiciones estos ambientes nos pueden brindar seguridad ante algún evento imprevisto y riesgoso? Por otro lado, es preciso ampliar nuestra mirada hacia situaciones de riesgo que pueden afectar a toda una comunidad. Estos riesgos mayores se pueden concretar a través de la ocurrencia de impactantes desastres naturales, como los sismos o los tsunamis. Es particularmente importante el análisis de estos fenómenos por las graves consecuencias que pueden ocurrir si como población no nos preparamos previamente. ¿Cómo podemos prepararnos como comunidad ante estos desastres naturales? ¿Qué acciones preventivas podríamos proponer para que sus efectos no sean tan graves? ¿A quiénes podríamos involucrar en la realización de estas acciones? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo durante el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. En esta oportunidad, centraremos nuestra atención en dos aspectos importantes. El primero es la necesidad de identificar situaciones de riesgo para trabajadores y ciudadanos con el propósito de advertir potenciales fuentes de accidentes y enfermedades en los centros laborales. Y el segundo es revisar cómo estamos preparados como comunidad ante las situaciones de riesgo de desastres. Por ello, en la primera actividad identificarás escenarios laborales de riesgo para trabajadores y ciudadanía, considerando las normativas respectivas. En la segunda actividad, ampliarás el análisis a escenarios de desastres mayores, con la finalidad de proponer acciones que garanticen una gestión de riesgo de desastres que disminuya la vulnerabilidad. Iniciamos con la primera actividad. Identificamos escenarios laborales de riesgo para trabajadores y ciudadanía, considerando las normativas respectivas. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. En nuestro centro de trabajo, por las diferentes actividades que se realizan, pueden presentarse situaciones de peligro que en lo cotidiano pueden pasar inadvertidas, hasta que la ocurrencia de un accidente o enfermedad laboral nos puede hacer ver el riesgo al cual estábamos expuestos. Por ello, es preciso mantener una actitud atenta y preventiva que nos permita advertir estos peligros y los riesgos,
con el fin de controlarlos. Lee la siguiente definición. Accidente y enfermedad laboral. Los accidentes laborales están definidos como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el empleado una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Las enfermedades laborales son aquellas contraídas por la exposición de factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. Fuente: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Basado en tu experiencia personal, responde las siguientes preguntas. ¿Has sufrido algún accidente o enfermedad laboral? ¿Conoces algún caso? Describe brevemente. ¿Qué prejuicios o daños provocó el hecho? ¿Se pudo haber prevenido dicha ocurrencia? ¿Cómo? ¿Qué acciones posteriores al hecho se tomaron? ¿Fueron efectivas? Registra tus respuestas en tu portafolio. Ahora, a través de la lectura y análisis del texto ilustrativo, Conceptos básicos de seguridad en el trabajo, disponible en el archivo 2, anexo 1, podrás conocer conceptos importantes como peligro y riesgo desde el ámbito laboral, así como identificar factores o situaciones de riesgo en un centro laboral para finalmente proponer medidas de control. Introducción. En el Perú, cada 2 días, un trabajador muere a causa de un accidente de trabajo. En el mundo, cada 15 segundos, un trabajador fallece por accidente o enfermedades relacionados con el trabajo y 153 trabajadores sufren un accidente laboral según la Organización Internacional del Trabajo. Estas cifras equivalen a decir que al final del día cerca de 1 millón de trabajadores en el mundo habrá sido víctima de un accidente en su lugar de trabajo. Estos accidentes pueden prevenirse con la oportuna identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación e implementación de las medidas de control adecuadas. En ese sentido, este módulo busca enseñar conceptos básicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, para así contribuir a la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Conceptos fundamentales de seguridad. ¿Qué es un peligro? Fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño. Peligro. Fuente, máquina en operación. Riesgo de atrapamiento. Peligro. Situación, trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura. Riesgo de caídas a distinto nivel. Potencial de daño. Acto, usar baldes como base de trabajo. Riesgo de caídas a distinto nivel. Conceptos fundamentales de seguridad. Tipos de peligro. Físico-químicos. Realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva. Mecánicos. Rotación de poleas engranadas sin guarda de protección. Eléctricos. Cables energizados en mal estado. Locativos. Piso en mal estado o desnivelado. Pueden producir accidentes. Químicos. Partícula de polvo, sílice en suspensión. Psicosociales. Tiempos prolongados por exceso de trabajo.
Biológicos, presencia de vectores, moscas, dengue, etc. Ergonómicos, posturas forzadas repetitivas en el levantamiento de bolsas de cemento. Físicos, intensidad de ruido mayor a 85 decibelios. Esto puede producir enfermedades profesionales. Identifiquemos peligros y riesgos en un lugar de trabajo, un mercado. Propongamos medidas de control, peligros, riesgos y posibles medidas de control en un mercado. 1. Peligro, líquido derramado en el piso. Riesgo, caídas al mismo nivel. Medidas de control. Secar y limpiar el líquido derramado en el piso. Revisar periódicamente la limpieza del área. Capacitar en orden y limpieza del lugar de trabajo. Verificar que los recipientes detectados en la zona sean retirados. 2. Peligro. Trabajos con taladro sin equipo de protección personal y en postura forzada. Riesgo. Exposición a proyección de partículas. Golpes por caída del taladro. Medida de control. Implementar plataforma de trabajo acorde a la altura requerida por el operador del taladro. Capacitar en manipulación segura de herramientas de poder y uso de equipo de protección personal, como lentes, casco, careta y zapatos de seguridad. Proporcionar y o renovar equipos de protección personal. 3. Peligro. Cable del taladro enredado. Riesgo. Caídas al mismo nivel. Medidas de control. Verificar antes, durante y después del trabajo que el cableado se encuentre en buenas condiciones y evitar que se enrede con el operador. Capacitar en manipulación segura de herramientas de poder. ¡4! Peligro. Trabajo con montacargas sin visibilidad en el desplazamiento. Riesgo. Atropello o choques. Medida de control. Establecer reglas para la conducción segura de vehículos. No iniciar el desplazamiento del montacargas si la visibilidad se encuentra obstaculizada por la carga. Capacitar en el manejo seguro de montacargas. 5. Peligro. Trabajos de altura empleando escalera inestable. Riesgo. Caídas a distinto nivel. Medida de control. Realizar el trabajo desde el techo con un sistema de protección contra caídas. Arnés, línea de vida, línea de restricción. Establecer un procedimiento para trabajos en altura que incluya un permiso de trabajo y la supervisión constante. Capacitar en trabajos en altura. Uso de equipo de protección personal, casco, zapatos y arnés de seguridad. ¡6! Peligro. Trabajos en altura realizada al filo del techo de la tienda. Riesgo. Caídas a distinto nivel. Medida de control. Asegurar que la línea de vida se encuentre acondicionada adecuadamente. Permiso para trabajos en altura. Supervisión constante. Capacitar en trabajos en altura. Uso de equipo de protección personal, como casco, zapatos y arnés de seguridad. 7. Peligro. Traslado manual de vidrios de grandes dimensiones por zona de tránsito, sin guantes de seguridad. Riesgo. Atropello, caídas al mismo nivel. Cortes. Medida de control.
Realizar el traslado del vidrio empleando ventosas o chupones para ello. Capacitar en prevención de riesgos laborales. Uso de equipo de protección personal, cascos, lentes, guantes y zapatos de seguridad. 8. Peligro. Tablas de madera inestables al borde del techo. Riesgo. Golpes por caída de objetos. Medidas de control. Retirar las tablas de madera. Verificar periódicamente que los materiales de trabajo sobrantes sean retirados. Capacitar en orden y limpieza del lugar de trabajo. ¡9! Peligro. Traslado de mercadería retrocediendo. Riesgo. Golpes, caídas a nivel, aplastamiento por caída del coche. Medidas de control. Capacitar en el traslado seguro de cargas y comportamiento seguro. 10. Peligro. Uso de cuchillo para carne en el corte de embutidos. Riesgo. Cortes. Medidas de control. Cambiar el cuchillo por uno de menor tamaño. Capacitar en prevención de cortes. Uso de protectores para dedos. Uso de equipo de protección personal. Guantes de seguridad. 11. Peligro. Uso de serrucho sin superficie de apoyo. Riesgo. Cortes. Medidas de control. Capacitar en el uso de herramientas no energizadas y comportamiento seguro. Uso de equipo de protección personal. Uso de casco, lentes, respirador y zapato de seguridad. ¡12! Peligro. Madera con clavos expuestos. Riesgo. Exposición a incrustación de objetos punzocortantes. Medida de control. Asegurar que los objetos punzocortantes, clavos, sean almacenados en contenedores adecuados. Capacitar en orden y limpieza. Uso de equipo de protección personal, como casco, lentes, guantes y zapato de seguridad. 13. Peligro. Objetos. Cajas, carros de mercado, cajas con frutas, maderas, baldes de limpieza, que obstaculizan las vías de tránsito. Riesgo. Caídas al mismo nivel. Medida de control. Retirar los objetos. Cajas, carros de mercado, cajas de fruta, maderas, baldes de limpieza, encontrados en desorden. Verificar periódicamente del orden de la zona de trabajo. Capacitar en orden y limpieza del lugar de trabajo. 14. Peligro. Traslado de cajas sin visibilidad en el desplazamiento. Riesgo. Caídas al mismo nivel. Medidas de control. Capacitar sobre manipulación manual de cargas y comportamiento seguro. Verificación periódica del orden de la zona de trabajo. A partir de la lectura del texto, responde con tus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Qué es una medida de control? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Teniendo como base lo trabajado hasta ahora, replica el análisis expuesto en el texto anterior, siguiendo la siguiente indicación. Registra con fotos, imágenes o dibujos una zona de tu centro de trabajo o alguno que conozcas y realiza un análisis que te permita reconocer peligros, riesgos y plantear medidas de control. Para una mejor lectura, indica mediante una enumeración los lugares identificados. A través del recuadro que estás observando,
y que lo encontrarás en tu portafolio. A modo de reflexión personal responde: ¿qué aprendiste? ¿Consideras que lo aprendido te resulta útil en la vida práctica? ¿Qué actitud asumirás en adelante ante posibles situaciones de riesgo en un centro laboral? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la actividad 2. Proponemos acciones que garanticen una gestión de riesgo de desastres que disminuya la vulnerabilidad. Lee la siguiente información. Un fenómeno natural es cualquier cambio que se da de forma cotidiana en la naturaleza, sin interferencia del ser humano. Estos fenómenos pueden o no tener un efecto en la vida de las personas. Por ejemplo, un arco iris es un fenómeno natural, pero que no genera ningún efecto. Sin embargo, hay otros fenómenos naturales que sí tienen un efecto, el cual puede ser positivo o negativo. Puede ser un efecto positivo cuando llega la época de lluvias y esto permite que crezcan los cultivos. Un efecto negativo se daría cuando un huracán pasa sobre una ciudad o cuando un terremoto provoca la caída de casas y edificios. Es aquí cuando hablamos de desastre natural. Cuando nos referimos al desastre natural, debemos considerar que es la afectación que tiene en la sociedad como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural. Nuestro país forma parte del llamado Cinturón del Fuego, por lo cual estamos expuestos a sufrir fenómenos sísmicos, tales como temblores, terremotos o tsunamis. Estos últimos, si bien son inusuales, son eventos naturales que significan un serio riesgo para la ciudadanía por su alto impacto destructivo. ¿Qué es el Cinturón de Fuego? El Cinturón de Fuego es una región de 40.000 kilómetros de largo en la que varias placas oceánicas están deslizándose por debajo de Asia y América, a medida que ambos continentes se aproximan. La actividad sísmica y volcánica generada es un peligro potencial para cientos de millones de habitantes de unos 40 países distintos. Y es que en la cuenca del Pacífico, los volcanes y terremotos llevan miles de años causando muerte y destrucción. En la actualidad, debido al enorme crecimiento demográfico en Asia y América, cada vez más personas viven al borde del desastre. Para conocer cómo se ha gestionado el riesgo de desastre, revisaremos la experiencia de ocurrencia de tsunamis en otras zonas del mundo. Por ello, te planteamos leer el artículo "Los tsunamis son un fenómeno aterrador", disponible en el archivo 2, anexo 2. Han cobrado numerosas vidas, demolido viviendas y destruido comunidades en todo el mundo. En los últimos 100 años, 58 tsunamis, también llamados maremotos en español, han cobrado más de 260.000 vidas, una cantidad que supera la de cualquier otro peligro natural. Los tsunamis son una serie de olas enormes que suelen iniciarse a partir de terremotos en el fondo del océano o cerca de este. También pueden ser causados por erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos, desprendimiento de rocas costeras o incluso el impacto de un meteorito. No pueden predecirse,
y a menudo llegan con muy poco aviso. El primer signo es que el mar comienza a retirarse. Después, olas de hasta 30 metros de altura y velocidades de más de 800 kilómetros por hora irrumpen en la costa. Más del 70% de los tsunamis registrados se han localizado en el Océano Pacífico, en torno a una zona proclive a los terremotos conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico. El tsunami del Océano Índico de diciembre de 2004 causó unas 227.000 muertes en 14 países. Fue originado por un terremoto submarino con potencia equivalente a 23.000 bombas atómicas y se conoce como el tsunami más mortífero de las últimas décadas. Indonesia, Sri Lanka, la India y Tailandia fueron los países más afectados. En la región de Asia y el Pacífico, miles de personas han perdido la vida a causa de los tsunamis. La falta de conocimiento, sensibilización y preparación han sido factores determinantes en el aumento del número de muertos y heridos. Mejor prevenir que lamentar. En el 2017, y en alianza con el gobierno de Japón, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo empezó a trabajar con 90 escuelas para evaluar los riesgos de tsunami, diseñar procedimientos de emergencia y planes de evacuación, además de llevar a cabo ejercicios de sensibilización y seguridad para casos de tsunami en 19 países de Asia y el Pacífico. 2 años después, más de 107.756 estudiantes y profesores han participado en simulacros en 258 escuelas y 19 países. Profesores y alumnos recibieron capacitaciones para estar preparados ante el eventual azote de un próximo tsunami. Además de simulacros de evacuación y seguridad, el proyecto ha identificado escuelas en riesgo y ha creado una serie de materiales educativos, identificando rutas de evacuación y refugios, además de una guía que ayuda a los administradores escolares a prepararse y responder a un tsunami. El proyecto se centró en las comunidades costeras más vulnerables de 19 países: Bangladesh, Camboya, Fiji, Indonesia, Malasia, Maldivas, Myanmar, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, las Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Palau y Vietnam. Codo a codo. Las comunidades y los gobiernos locales se han mostrado entusiastas y han enriquecido el conjunto de medidas con innovaciones y alianzas. En Fiji, los ejercicios pusieron a prueba la aplicación móvil de GeoBin, que ofreció información en tiempo real para la detección temprana, allanando el camino para el primer simulacro nacional de tsunami. En Samoa se utilizaron cascos de realidad virtual para preparar a los niños para los simulacros, con el fin de que supieran cómo sería su entorno bajo el agua. Y en Bali, Indonesia, 8 hoteles se inscribieron como zonas seguras en situaciones de emergencia de tsunami,
pasando de la preparación escolar a la de toda la comunidad. En Pakistán, los ejercicios se combinaron con limpieza de las costas para resaltar la importancia del medio ambiente en la preparación para los desastres. En Vietnam, el gobierno ha integrado la educación sobre desastres en los programas escolares, y en Myanmar se enseñó a los alumnos mayores a cuidar de los menores durante una evacuación. Simulacros de evacuación. Japón ha sufrido innumerables desastres naturales y se ha recuperado. Esto es vital y es nuestra responsabilidad compartir estas experiencias y conocimientos con todo el mundo y salvar tantas vidas como sea posible, explicó Satomi Okagaki, directora adjunta superior de la División de Cooperación sobre Asuntos Mundiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. En Japón, todos los escolares saben qué hacer en caso de tsunami. Esperamos que este proyecto sea un buen punto de partida para arraigar la sensibilización y preparación, así como los ejercicios de evacuación en caso de tsunami, agregó Okagaki. En la preparación para un peligro natural, mientras más personas participen, mejor. Después de la trágica experiencia del tifón Haiyan en el 2013, el más devastador en la historia de las Filipinas, padres y cuidadores estuvieron dispuestos a participar en los ejercicios. Allí se constató la importancia de asociarse no solo con el Departamento de Educación local, sino también con la comunidad en su conjunto, y definir con claridad los roles y los canales de comunicación. 20 escuelas y 20,000 personas participaron en los ejercicios. Luego responde, ¿qué es un tsunami? Defínelo con tus propias palabras. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué acciones o estrategias en favor de la prevención y preparación ante un tsunami identificas en el artículo? En el artículo leído, ¿qué actores o participantes reconoces en las acciones expuestas para la prevención de tsunamis? ¿Cuál ha sido la función de la ciudadanía en estas acciones? ¿Por qué sería importante involucrar a las escuelas en estas acciones de prevención de desastres? Registra tus respuestas en tu portafolio. Finalmente, a partir de lo trabajado, te invitamos a que observes tu entorno de trabajo u otro en el que se desempeñe alguna actividad y elijas un potencial desastre, sismo, huaico, inundación por lluvias, etc. Sobre este, elabora un esquema libre en el cual consignes la siguiente información. Concepto del desastre, efectos o daños posibles en un espacio de trabajo, acciones de prevención, rol de las autoridades, rol de los trabajadores y de la ciudadanía. Usa la siguiente ficha para autoevaluarte. Esto te ayudará a reconocer tus avances y dificultades en relación con los aprendizajes. Marca con aspa en el recuadro que corresponda. La presente lista de cotejo la encontrarás en tu portafolio. Deberás responder con un sí, con un no o alguna dificultad y acierto según los siguientes descriptores. Identifico escenarios laborales de riesgo para trabajadores y ciudadanía en general. Reconozco los riesgos de desastres
que pueden afectar a su comunidad o centro de trabajo? Propongo acciones para la gestión de riesgos de desastre que disminuya la vulnerabilidad. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio Archivo 3 y fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien chicos, muy bien chicas, hemos concluido con la experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.